en el libro de Jonás. Vamos a hablar esta mañana, la predicación de hoy, el tema de hoy, se llama la misericordia que corre tras nosotros. Y el versículo clave, hermanos, está en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 2, la segunda parte, donde habla Jonás y le dice a Dios: porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. En este versículo, hermanos, Jonás revela cuál fue la razón real por la que él no quiso ir a Nínive a predicar la palabra de Dios. Y nos establece el tema central, el tema principal sobre el libro de Jonás, que viene siendo la misericordia de Dios. Todos cuando escuchamos que vamos a hablar sobre Jonás, nos acordamos cuando él huyó de Nínive que no quería ir a Nínive a predicar, pero más nos acordamos sobre que fue tragado por un pez, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, el tema central sobre todo el libro de Jonás habla sobre la misericordia que Dios tiene, no nomás hacia Nínive, sino que también la tuvo hacia Jonás, en la desobediencia que él tuvo de no haber ido principalmente a Nínive como él se lo ordenó. Y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 1. Dios siempre va a correr tras el pecador, hermanos. Siempre, siempre. Dios siempre está al pendiente de la persona que está viviendo en pecado. Aunque usted a veces no nos damos cuenta cuando vivimos en aquella vida que todo lo que Dios nos cuidó y nos protegió, y nos damos cuenta ahora que ya conocemos a Dios, que de todo el mal que Dios nos libró fue porque Él siempre estuvo al pendiente de nosotros. Y recordemos siempre que el Señor nos dijo, ¿verdad?, que desde el vientre, desde nuestra madre, fuimos elegidos por parte de Dios. Esta mañana, hermanos, vamos a hablar sobre cómo la mayoría de nosotros conocemos a Jonás, sobre cómo fue tragado por el pez, pero en realidad vamos a ver el corazón de Dios. La historia que Jonás nos expone, hay tres grandes realidades, hermanos, que vemos esta mañana. Cómo Dios ama más allá de lo que creemos nosotros posible. Y eso es bien importante, cómo Dios puede amar más allá de lo que nosotros creemos posible. Porque nuestra mente está limitado hasta cierto punto. Pero el amor y la misericordia y el poder de Dios es algo ilimitado, hermanos, que nuestra mente no es capaz de comprender. Mucho menos comprendemos cómo Dios puede amar al injusto, al pecador, al asesino, al violador, al secuestrador de niños, que es donde más nos duele a nosotros, cuando atacan a los pequeños. Pero ese es el amor inmenso de Dios que nuestra mente no llega a captarlo. El punto número 2 es cómo Dios extiende misericordia incluso a quienes nosotros consideramos indignos. El punto número 3, Dios no se rinde cuando sus hijos se resisten a amar como Él ama. Así pasó con Jonás. Él no se rindió a pesar de que Jonás no amaba a Nínive como Dios los amó, ¿verdad? Y él no se rindió a pesar de que Jonás huyó. Y vamos a ver en el capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de su Señor Jesucristo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive, hermanos, pertenecía a Siria, y ellos eran malos por naturaleza. Eran unas personas malvadas, mataban. Entonces, y aparte Nínive era una ciudad muy grande. Dice que recorrían 3 días de camino para poder recorrer toda la gran ciudad de Nínive. Pero Dios había mirado algo en ellos. Él no los quería destruir. Por eso mandó a Jonás para que predicara el arrepentimiento. En el versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová hacia Tarsis,
Si Nínive estaba de este lado, Tarsis estaba del otro lado, hermanos. Jonás se fue todo lo contrario. No solamente le dio la espalda a Nínive, sino también le dio la espalda a Dios, ¿verdad? Al ir a lo contrario de lo que Dios le había dicho. Dice, y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El pecado de Jonás, hermanos, no fue desobedecer un mandato, sino fue resistirse al amor de Dios. Porque él se resistió al amor que Dios tenía, a la misericordia hacia Nínive, porque él no quería destruirla. Después de que Jonás se fue y no obedeció a Dios, pues agarró ese barco, ¿verdad? Pagó su pasaje y se fue. Pero Dios, dentro de su amor y su misericordia, buscó la manera para que Jonás también se arrepintiera. ¿Qué fue lo que hizo? Envió esa tormenta, ¿verdad? Esa tempestad. Cuando vino la tormenta, pues empezaron los marineros, ¿verdad?, a preguntarse qué era lo que estaba pasando. Ellos tenían a sus dioses, empezaron ellos a orar, empezaron a quitar pesadez de su barco para que no se hundiera, y ellos veían que la tormenta pues no se calmaba. Al ir hacia el fondo del barco estaba dormido Jonás, y ellos lo despertaron y le dijeron, oye, ¿por qué estás durmiendo tan tranquilo si mira cómo está la tempestad? Levántate y ora a tu Dios. Y ahí fue cuando Jonás le respondió en el versículo 12 y le dijo, vámonos al 11, dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar no se aquiete? Dice, porque el mar se iba embraveciendo. Porque antes de eso, él ya les había respondido en el versículo 9 y les dijo, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque él les estaba diciendo que había huido de Jehová. Y le dicen ellos, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Al 11, cuando ellos le preguntaron que qué iban a hacer con él, Jonás les dijo en el 12, tomadme y echadme al mar, y el mar se os quietará. Dice, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Como Dios, dentro de su amor y su misericordia, él quería que Jonás también se arrepintiera de lo que había hecho. Por eso mandó esa tempestad. De la manera en que Jonás supo que él había hecho algo mal en contra de Dios, pues él tuvo que decir la verdad, que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Y muchos de nosotros, hermanos, como cristianos, conocemos muchos versículos sobre amor, sobre misericordia, sobre perdón, sobre compasión. Pero cuando Dios nos pide amar al enemigo, perdonar al que nos hirió, compadecernos del perdido, nos convertimos en Jonás. Conocemos el corazón de Dios, pero no queremos imitarlo. Sabemos que Dios va a perdonar a la persona que nosotros creemos que no se lo merece, y nos convertimos como Jonás y nos damos la vuelta y nos vamos como él. Y Dios nos manda esas tempestades para que nosotros recapacitemos y creamos y que nos arrepentamos y decirle al Señor, perdóname porque yo sé que hice mal, porque conozco tu corazón de amar y de perdonar, pero yo me fui por otro lado. ¿Por qué? Porque mi mente, como les decíamos al principio, nuestra mente está limitada y no sabemos el amor y el poder tan grande y la misericordia que Dios tiene hacia el enemigo, hacia el prójimo, hacia al que no merece el perdón, ¿verdad? Porque como les decía ahorita, a veces pensamos en los hombres que violan a los niños y decimos, no, es que él no se merece eso, y queremos juzgarlos y que cadena de muerte. O sea, tantas cosas que pasan por nuestra mente porque nos gana el odio. Pero Dios no es así. Y Él lo comprobó en Nínive, hermanos, que Él quería restaurarlo. Así como quería restaurar a Nínive, también quería que Jonás se restaurara por el error que había cometido de haber juzgado al pueblo y de no haber querido obedecer lo que Dios quería hacer. En el capítulo 2, cuando ellos echaron a Jonás al mar, Dios tenía preparado ese gran pez para que él tuviera ese momento de encierro, de recapacitar, de orar, de ponerse a cuentas con Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pasado por esa situación? Cuando Dios te pone
como dice uno, estate quieto, ¿verdad? Y te dice, estás pasando por esta tormenta, estás pasando por esta soledad, estás pasando por este aislamiento, y es cuando entra uno en recapacitación y te pones a orar y a pedirle a Dios y ponerte a cuentas con Dios. En el capítulo 2, versículo 1, dice que Jonás se puso a orar durante esos 3 días que estuvo dentro del pez. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste. Si nos brincamos hasta al versículo 9, hermanos, todos los versículos del capítulo 2, él está orando y clamando a Dios y reconociendo cómo fue que él se equivocó. Pero al llegar al versículo 9, él le dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Dice, la salvación es de Jehová. Ahí él reconoció, hermanos, que la salvación no iba a ser por medio de él, porque nosotros, como les decimos, como humanos, no somos capaces de comprender por qué Dios quiere salvar a esa persona que para nosotros no se lo merece. Cuando él entra en ese lapso de que él acepta que la salvación es de Jehová, él aceptó, hermanos, cómo Dios puede llegar a amar y a tener esa misericordia tan grande hacia esa persona, ese pueblo, porque no era una sola persona como nosotros a veces calificamos. Ahí era un pueblo de muchas personas que iban a ser destruidas. Y recordemos también, hermanos, que Dios siempre primero va a restaurar al mensajero antes de enviar al mensaje. Ahí nos enseña este punto bien clave. Dios primero restauró a Jonás, que era el mensajero, antes de que llegara el mensaje a Nínive de restauración. Vamos ahora a pasar al capítulo 3, la misericordia para los enemigos. Nínive es un símbolo del enemigo, del injusto, del agresor. Era violenta la ciudad, pagana, corrupta, pero Dios dice, yo también amé a Nínive, así como nos amó a nosotros. Capítulo 3, versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. ¿Qué tan grande era la ciudad? ¿Verdad? Que tenía que atravesar Jonás 3 días caminando para proclamar el mensaje de Dios. Y aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo no fue la habilidad de la convicción del mensaje de Dios que tuvo Jonás, el profeta, sino más bien fue la compasión de Dios moviéndose sobre el pueblo sin esperanza. Porque el mensaje que este Jonás estaba dando, lo estaba dando, yo me imagino que hasta sin ganas, porque si usted cuenta las palabras que él dijo, fueron 8 palabras que él iba caminando diciendo. Dice así cuando él dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fueron 8 palabras solamente que él dijo. ¿Cuántas veces nosotros para dar un mensaje de salvación nos lleva hasta 30, 40 minutos para tratar de convencer al pecador para que se arrepiente y reconozca que Jesús es el único camino a la verdad y la vida? Nos lleva 30 minutos. Jonás nada más dijo 8 palabras, hermanos. Era lo que él iba pregonando durante esos 3 días de camino para el pueblo de Nínive. ¿Quién creen ustedes que tuvo el poder para convencer a todo el pueblo? Nada más Dios. Solamente Dios fue el que tuvo esa misericordia y el poder para convencimiento para el pueblo de Nínive. Porque fíjense lo que dijo el rey al escuchar estas palabras. Si nos vamos al versículo 7, dice, no, al 5, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza.
e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rampiña que hay en sus manos. Y luego hace una pregunta al rey, yo creo que mortificado, diciendo: ¿quién sabe si se volverá y se arrepienta Dios y se aparta del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Qué estaba tan angustiado el rey de decirles a la gente? ¿Sabes qué? No bebas agua, ni tú, ni el mayor de la casa, ni el más pequeño, ni los animales. Se metieron en un ayuno profundo porque ellos sabían y reconocían quién era Dios y qué iba a pasar con esa ciudad al destruirlo. Nosotros cuántas veces hemos pasado por eso de decir: Señor, me voy a poner en ayuno porque me aceptaste como tu hijo y tu salvador. Nosotros hemos sido tan injustos, hermanos, con el Señor. Y ellos no, ellos aceptaron el poder y la magnificencia de Dios, reconocieron quién era Dios. Y todavía el rey les decía: no vaya a ser que Dios se vaya a arrepentir y vaya a destruirnos a todos. Por eso él estaba angustiado y les decía a la gente que se pusieran en ayuno y se vistieran de cilicio. El 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y aquí vemos que el amor de Dios es más grande que nuestro sentido de justicia. Porque si nosotros por justicia, hermanos, ¿qué no hubiéramos hecho? ¿O qué no hubiera pasado por nuestra mente? Desear el mal, pagar mal con mal. Tú me hiciste una, yo te hago dos. Sin embargo, la misericordia y el amor de Dios es tan grande que nuestra mente no es capaz de entenderla ni de comprenderla. Y esta mañana Dios nos dice que como cristianos no debemos de tener esos pensamientos. Dios es amor, Dios es misericordia. Y nos mandó a su Hijo, que fue el regalo más maravilloso que nos dio para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Y más que todo, hermanos, hacernos coherederos del reino de Dios. Después de que Jonás, hermanos, miró cómo Dios perdonó al pueblo de Nínive, él se enojó mucho que se molestó, porque él no esperaba eso. Yo creo que me imagino que en el mensaje corto que él dio, ha de haber dicho: pues yo creo que nosotros no se van a arrepentir porque su corazón estaba lleno de maldad. Y cuando él miró que Dios miró que ellos se habían arrepentido y todo lo que habían ordenado, y también el rey lo que había mandado ordenar a todos al pueblo, y no nomás a los humanos, sino también a los animales. Él miró cómo Dios los perdonó. Dice en el capítulo 4, versículo 1, dice: pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Y allí confiesa y dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Él conocía el corazón de Dios. Él sabía que Dios tenía grande en amor y misericordia. Por eso él no quería ir a predicar a Nínive, porque él conocía que si Dios miraba que ellos iban a arrepentir, Dios ya no los iba a matar. Y él, de su enojo, hermanos, dice el capítulo 4, cuando usted tenga oportunidad de leerlo, él se fue a sentar bajo un árbol para ver qué iba a pasar. Todavía dentro de su mente estaba preguntándose qué era lo que iba a pasar en esa ciudad, y se sentó a observar la ciudad. Y dice que Dios tenía que arreglar la mente y el corazón de Jonás, porque al momento de que él estaba sentado, dice que Dios hizo crecer una enredadera para que lo cubriera de la sombra. Todavía Dios le mostró la misericordia y el amor hacia él, que a pesar de lo que él había respingado, como decimos nosotros, ¿verdad? Quejarse de que Dios no había hecho nada en contra de Nínive, Dios todavía tuvo misericordia de él y puso esa enredadera para que se cubriera del sol y no se lastimara. Pero al día siguiente dice que Dios hizo crecer un gusano y esa enredadera se secó. Y fue cuando Jonás sintió lo fuerte del sol, y aparte dice que Dios hizo enviar un aire tan caliente
tan caliente que los hombres que trabajan afuera en la tierra, en el piso, que hay lugares grandes, áridos, cuando se vienen esos vientos de aire caliente, cómo calan la piel. Así Jonás lo sintió ese dolor. Y si vamos al versículo 7, dice: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y dice que se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Tanto le molestó a él que Dios haya secado la calabacera, porque estaba sintiendo el dolor, ¿verdad? Y el calor que la enredadera le estaba cubriendo. Y ahí fue cuando Dios le muestra con ese amor y esa misericordia, como él le dice: y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Ahí nos muestra Dios cómo él, de tanto amor que tiene, todavía le quería mostrar a Jonás la misericordia tan grande que él tiene, no nomás hacia las personas que hicieron la iniquidad, al pueblo de Nínive, sino también a él. Que él mirara cómo era el poder de Dios, que en un abrir y cerrar de ojos él hizo crecer esa enredadera para cubrirlo, y así mismo la secó. Él es el poder, él tiene el poder de hacer y deshacer. Él tiene el poder de que algo nazca y así mismo perezca. Era lo que él le quería mostrar. Dice: ¿cómo es que te puedes enojar si tú no trabajaste en eso? El que lo hice fue yo. Reconoce que yo soy el poderoso. Reconoce que yo soy el único que puedo dar el perdón. Y en el versículo 11, hermanos, para terminar, Dios hace una pregunta, pero esta pregunta Jonás no la contesta. Si usted lee el capítulo, esa pregunta no nomás se queda para Jonás, sino también para cada uno de nosotros, y dice así: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? No era solamente un humano, eran muchos. Dice: y tú te quejas porque maté una enredadera, porque la mandé secar, porque tú eres el único que estaba sufriendo de calor. Acá eran muchas personas, y no nomás las personas, eran animales también. Y esta mañana Dios nos pregunta a nosotros: ¿a quién me voy a resistir a amar? ¿Con quién te puedes resistir a ser misericordioso? ¿Quién es Nínive en tu vida? ¿Un familiar? ¿Un enemigo? ¿Una nación? ¿Una persona que te falló? Celebramos cuando Dios salva al bueno, pero nos enojamos cuando salva al injusto. La prueba más grande de la madurez espiritual no es la oración, hermanos, el conocimiento bíblico, los dones. Es la capacidad de amar como Dios nos ama. Un aplauso para Dios, hermanos.